Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Jenis. Vivo aquí en Alemania y hoy comenzamos con las clases desde cero. Y para aquellas personas que ya tienen algo de conocimiento y deseen ampliar sus conocimientos, pues también les ayudaría muchísimo. Bueno, comenzaremos diciendo o preguntando con esta pregunta en nuestras clases, ¿qué sabemos acerca de la resina? Primeramente les diré que hay resina epoxi, resina poliéster y resina UV. Nosotros todas las explicaciones que vamos a dar en esta clase serían prácticamente para la resina epoxi. Yo trabajo mayormente con la resina UV, pero la mayoría de ustedes trabaja con la epoxi y bueno, a esto vamos a dedicar nuestras clases. Esta sería la primera clase para todas aquellas personas suscritas en mi canal. Si conocen a alguien que aún no se ha suscrito y esté interesado en las clases, pues le pueden informar, se pueden suscribir a mi canal, es gratis para todos y estas clases las daré solamente para aquellas personas suscritas y con interés. ¿Ok? Bueno, anteriormente les había puesto ya en el grupo que he creado en Facebook una guía para los trabajos de resina. Terminando estas clases, que van a ser más de 50, les iré dando información con un documento de PDF nuevamente sobre las clases que les voy dando. Ustedes de todas formas pueden ir haciendo sus notas, que seguramente les va a ayudar muchísimo a la hora que empiecen a trabajar. Bueno, comenzamos. Yo voy a poner a disposición la resina prácticamente que tengo en casa, la que uso, que no tiene nada que ver con la resina UV, aquella que secamos en lámpara. Bueno, yo estoy usando esta resina. Digamos que más que bien no me interesa darle el nombre, porque se tratan de todas aquellas explicaciones que les quiero dar, mis conocimientos, para que ustedes ya decidan cuando comiencen qué van a crear, qué van a hacer, qué resina escoger. Bueno, primeramente les diré que hay resina de baja viscosidad, que son prácticamente para todos aquellos que comienzan y aquellos que llevan un poquito de experiencia, quizás aquella de recomendar al principio o de tener, por ejemplo, una resina de baja viscosidad y una de media o alta viscosidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimas diferencias en las resinas de acuerdo a la viscosidad que poseen cada una de ellas. También yo, por ejemplo, aconsejo, cada cual puede hacer lo que desee, yo le digo lo que pienso de acuerdo a las experiencias que he tenido. Si le es posible tener resina UV, aquella de secar en lámpara, y de la resina normal, aquella de baja, media o alta viscosidad, aquella con la que trabajarían ustedes o la que encuentran en el mercado, sería siempre de combinar, sería muy bueno para muchos trabajos porque, por ejemplo, muchos trabajos que se quieran hacer con más de un color o se quieran incrementar algunas que otras decoraciones, casi siempre conviene usar la resina UV, hacer una capa bien fina, secarla al momento y continuar trabajando con el resto de las decoraciones o aquellos que vayan a crear, aquellos accesorios que hayan decidido crear. Sin embargo, si trabajan solamente con una resina epoxi, tiene un tiempo de esperar entre una capa y la otra. Siempre que vayan a poner decoraciones, por ejemplo, las flores cuando ponemos flores en nuestros acabados, en nuestras decoraciones, casi siempre las flores, por ejemplo, salen a flotar porque es algo que no pesa, las flores no pesan prácticamente, mientras que los objetos que pesan se quedan más bien profundos y bueno, y ahí pueden usar una sola capa al momento y hacer su accesorio completamente, el acabado completo. Las flores, sin embargo, siempre doy el consejo de poner una capa bien fina de resina epoxi, en este caso, poner las flores apenas bien fina y cuando ya está casi que comenzando a secar o seca, pueden seguir trabajando, las flores se quedan en el fondo, pegadas prácticamente, y pueden continuar su trabajo sin necesidad de que, digamos,
demore demasiado el acabado. Si echan las flores sin que la primera capa haya ya secado prácticamente o esté muy bien densa, espesa, y colocan completamente la resina, estas flores saldrán a la superficie. Por eso le digo que si tienen la posibilidad de una o dos resinas diferentes, sería conveniente, ya cada cual decide. Y naturalmente no en todos los lugares encontramos resina de alta, media y baja viscosidad. Aquí en Alemania sí, que es muy fácil entonces decidir. Y bueno, comenzamos. ¿Por qué de baja viscosidad? Bueno, hay muchas diferencias. Las resinas de baja viscosidad serían aquellas resinas prácticamente que la mayoría utiliza para colocar en los moldes. La resina de media y alta viscosidad sería también una resina que se puede utilizar muy que bien para hacer cualquier tipo de accesorio, de acabado, de llaveros, de cualquier otro tipo de accesorios que quieran crear, también joyería. Pero sería ya casi siempre una resina que se utilizaría más bien por capas. Aunque si hay resinas de media y alta viscosidad, como por ejemplo la mía, la que tengo yo, que puede utilizar hasta 10 centímetros de profundidad. A 10 centímetros de profundidad me refiero un molde, cualquier tipo de molde que ustedes poseen, a la altura sería la profundidad, no en lo ancho y en lo largo, sino en la altura sería la profundidad de mi molde, para que entiendan. ¿Ok? Yo diría que al principio no compraran tanta resina, no compren, no lo sé, 1 litro, 2 litros, 5 litros, que para empezar y experimentar con unos 150 gramos alcanzaría más que bien, porque primero tienen que comenzar a ver cómo funciona esta resina, si se encuentran bien ustedes en el sentido de las temperaturas que tengan donde viven, los colores que pueden ir comprando a mezclar, ¿ok? Yo diría que cada cual decida por sí, aunque si al principio conviene mucho mejor una resina de baja viscosidad. De baja viscosidad, ¿por qué? ¿Por qué la recomendaría al principio? Bueno, me refiero a baja viscosidad primeramente. La resina de baja viscosidad es mucho más líquida, ¿ok? Porque su viscosidad es bien baja, ¿ok? La palabra lo dice. Y estas resinas de baja viscosidad también tienen sus desventajas, lógico. Casi siempre se pueden usar estas resinas de baja viscosidad cuando hacemos trabajos que no queremos o que tengamos poco tiempo, digamos. Disculpen, que tengamos mucho tiempo para entregar. Pero bueno, al principio tienen que ir aprendiendo. La resina de baja viscosidad casi siempre empieza a endurecer después de 12 a 24 horas. Cuando ustedes ya tienen una resina comprada y ven que a las 12 horas, las 24 de hora en adelante, es que dicen, ahora es que empieza a secar, hasta ahora la veo un poco líquida. Es normal porque mientras más baja sea la viscosidad, más tiempo se demorará en secar. ¿Ok? ¿Cómo conocen una resina de baja viscosidad? Bueno, primeramente yo diría de informarse, de leer muchos comentarios en todos estos foros donde estamos en Facebook, porque allí muchas personas no solamente piden consejos, sino que también dan consejos y casi siempre se puede preguntar qué marca de resinas estás usando. Y bueno, de aquellas personas que tienen problema con la resina, también leer qué resina han comprado. También es importante saber si han trabajado en un lugar donde el área, el ambiente está húmedo o las temperaturas son más bajas de 20 grados, porque allí cambiaría todo completamente y da igual si usarían una de baja viscosidad que una de alta viscosidad. ¿Ok? También hay resinas de media alta viscosidad, como sería la mía, por ejemplo. Se dice que las resinas de media y alta viscosidad se hacen con unas capas de máximo de un grosor de 1 centímetro. Casi siempre es así, a no ser que utilicen una resina especial, digamos. Por ejemplo, la mía es de una viscosidad media, ¿ok?
y podría yo hacer un accesorio que tenga unos 10 centímetros de altura de una sola capa sin problema alguno. Casi siempre estas resinas de media alta viscosidad desprenden mucho más calor o crean mucho más calor al comenzar a secar que las resinas de baja viscosidad. Quiere decir que ese es el por qué las capas no deberían ser de mayor grosor de 1 a 2 centímetros por máximo, a no ser que, como les digo, que sea algo especial como la mía, que con ella puedo hacer todo. Puedo hacer 1 centímetro, 1 milímetro y a llegar hasta 10 centímetros. La viscosidad depende mucho de aquello que quieran crear. Por ejemplo, una resina de media alta viscosidad serviría perfectamente para hacer doming. Doming sería aquella capa bien fina que ponemos sobre los acabados para darle tipo un acabado 3D, que sería algo ovalado en forma de bola sobre la superficie de aquello que están creando. ¿Ok? Y estas resinas de alta viscosidad serían perfectas para hacer doming. Serían también perfectas para hacer letras con 2 o 3 colores diferentes, para hacer las lapiceras que están haciendo de 2 o 3 colores diferentes. Y ya como tiene una media alta viscosidad, es mucho más densa que una resina de baja viscosidad. Bueno, les voy a enseñar por aquí, vamos al componente A, no sé si logran ver. Sería tipo una miel, podría decir, una miel bien espesa. Lógico que si la colocamos en baño de María, esta alta viscosidad de densa, así como ustedes la ven, pasaría a ser mucho más líquida y menos densa. El calor, antes de mezclar, la vuelve algo líquida y la viscosidad baja con el calor. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Bueno, porque hay muchísimos consejos que se dan, qué hace cada cual, pero nadie en sí mira qué resina es con la que estamos trabajando. Y hay muchísima diferencia si la tenemos una que es bastante líquida o una resina espesa, por ejemplo, como la mía, como la de algunos de ustedes. ¿Ok? Casi siempre esta resina de alta viscosidad más bien se utiliza, como les estaba diciendo, perfecta para hacer doming, para hacer piezas de 2 o 3 colores que no querramos que se nos unan los colores, ¿ok? Y muchas personas la usan, por ejemplo, aquellas personas que hacen cuadros, la usan para darle un laminado sobre aquello que están trabajando. Muchas veces también se utiliza para hacer un laminado sobre aquellas mesas de madera, depende del proyecto que se esté haciendo. No quiere decir que con la resina de baja viscosidad no se pueda. Se puede, pero para hacer estos tipos de trabajo hay que esperar 5, 10, 15 minutos a que la resina se ponga algo densa, ¿ok? Para poder hacer estos acabados que no se nos mezclen, por ejemplo, los colores, ¿ok? Diferencias entre una y las otras. Bueno, esta de, como les estaba diciendo, de alta viscosidad, que ya que poseo yo, con ella puedo hacer absolutamente todo. Lo primero sería saber dónde van a comprar la resina y preguntar por información. Quiere decir, preguntar la viscosidad de la resina, el tiempo de secado de la resina. Si hay algunas informaciones que ya les van dando respecto a la resina, podemos deducir si el vendedor no sabe si es de alta o baja viscosidad. Si la resina demora muchísimo tiempo en secar, es una resina de baja viscosidad. Si en vez el vendedor le dice que de acuerdo a la experiencia o él sabe que los que la han comprado regresan y vuelven a comprar, como quiera que sea, porque seca muy rápido, es una resina de media alta viscosidad. También en dependencia de la temperatura que tenemos en el ambiente y la humedad. Esto va a depender mucho de cómo quede su trabajo con la resina. Casi siempre se dicen, como les estaba diciendo, que estas resinas de alta viscosidad son para objetos decorativos, para hacer laminados sobre mesas, pinturas, acabados, pero se puede utilizar sin problema alguno para hacer joyería, para hacer accesorios con la resina epoxi. ¿Ok? Bueno, lo más importante que podría decirle de la resina de baja viscosidad, una de las cosas que
se les puede explicar para antes de comenzar ya lo tengan en práctica y sobre todo algo que digo yo siempre, nunca utilizaría una resina de baja viscosidad cuando tengo algún objeto que quiero cubrir y no tengo, por ejemplo, cómo sellar los bordes de ese objeto. Quiere decir, cuando utilicen un objeto que tengan sobre el molde, por ejemplo, o que tengan sobre una mesa, si tiene baja viscosidad, la resina se le va a ir por todos estos lugares. Por eso muchas veces cuando se trabaja con resina de baja viscosidad, muchos se lamentan que sus piezas han cambiado la forma porque la resina que han utilizado se le ha ido en todas las direcciones y ya el accesorio que estaban creando no es el mismo y tienen que comenzar a lijar, limar, cortar, etc. Pues bueno, utilicen una resina de alta, media viscosidad o dejen espesar esta resina que poseemos de baja viscosidad. Si la resina se espesa, le es mucho más difícil que se dispense sobre el objeto que quieran poner esta capa fina. ¿Ok? Otra cosa, la resina de baja viscosidad, por lo general, genera mucho menos burbujas que una resina de alta viscosidad. También está mucho en cómo mezclamos la resina, que ya esto, bueno, pasaremos posteriormente. Una resina de baja viscosidad, viendo que es líquida o mucho más líquida que, por ejemplo, esta que poseo yo, que es media viscosidad, ¿ok? Siendo mucho más líquida, le da la posibilidad no solamente de fluir muy bien sobre el molde, sino también de que estas burbujitas que generamos al mezclar componente A y B salgan mucho más rápidos a la superficie. La resina de media alta viscosidad, sin embargo, se demoraría muchísimo más en que estas burbujitas logren salir a la superficie por la densidad, por la viscosidad que ellas mismas poseen. Pero se puede calentar esta de alta viscosidad en baños de María o después de mezclar pueden pasarle algo de calor, una pistola de calor o un mechero, pero nunca, nunca, nunca directamente sobre el molde. Es un consejo que yo les doy mío personal, porque en muchos videos que veo que pasan directamente en el molde en que están trabajando. A mí me sucedió, tengo la experiencia, se me ha derretido el molde de manera que ya no he logrado casi que sacar aquello que estaba haciendo, aquello que había comenzado a hacer, pero como era algo miniatura, no le di importancia. Pero bueno, todos ustedes trabajan con accesorios un poco mucho más grandes de aquellos que creo yo. Y por lo tanto, sería de lamentar de perder dinero, tendré que volver a comprar los moldes o no poder seguir trabajando con la resina porque han trabajado desde un comienzo mal, erróneamente. Quiere decir que no se han informado primeramente qué es lo importante, qué deben hacer, cómo se deben comportar y qué tienen que saber de la resina para lograr que sus acabados sean perfectos. Otra cosa que le voy a decir muy importante. Casi nadie, ninguno de nosotros, de muchos videos que vemos, ¿ok? Sobre todo aquellos videos que no están hechos sin pausa, casi ninguno de estos videos son tan reales como cuando trabajamos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a mí me sucede y me sigue sucediendo y me sucederá muchísimas veces. Nunca va a quedar todo tan perfecto que es sacarlo del molde y ya. ¿Qué les quiero decir? Bueno, muchísimos ponemos estas capas de resina, no solamente por esta bella forma de 3D haciendo dummy, sino muchas veces porque también los trabajos nos quedaron opacos o porque de una manera u otra la sacamos antes de tiempo del molde, tuvimos que limar o el espesor o la cantidad de resina que pusimos no fue suficiente y han quedado todos estos bordes a los alrededores que debemos cortar, limar y por lo tanto yo he mirado muchísimos videos de estos videos que se ven perfectos,
no lo son. Quiero decir, no se asusten cuando empiecen a trabajar por primera vez, segunda, cuarta vez y ven que siempre de vez en cuando el huequito quedó sellado o se le quedó un borde un poco más alto del otro. Todo esto son experiencias que tenemos que ir buscando con el tiempo para que cometamos los menores errores posibles, digamos. Estas son una de las primeras cosas que debemos ir aprendiendo. Nunca nada de aquello que se ve en video es exactamente como nos va a suceder, ni como en la realidad sucede. ¿Ok? Una resina de alta viscosidad, yo no sé la que encuentren ustedes, casi siempre tiene una cantidad de altura que le pueden dar. Siempre se dice que baja viscosidad pueden hacer trabajos mucho más elevados, mucho más altura, porque la resina de baja viscosidad desprende mucho menos calor al comenzar a secarse. Y esta de alta viscosidad o media viscosidad desprende mucho más calor que la resina de baja viscosidad. Por lo tanto, se dice que es mejor trabajar con una de baja viscosidad porque pueden hacer trabajos con mucha más profundidad de una sola vez. Okay. Pero bueno, como les digo, cada cual tiene que ir buscando un poquitico, como decir, de ir ensayando con aquellas resinas que encontró en el mercado. Muy importante leer todas aquellas cosas, problemas, consejos que se piden en los foros porque ayuda mucho a saber qué tipo de resina se está utilizando. Yo casi siempre cuando me escriben pidiendo recomendaciones, casi siempre les digo a aquellos que me conocen, que me han escrito, que están oyendo, que están en mis clases ahora y que están escuchando lo que digo, casi siempre pregunto, ¿qué resina usas? Me puedes mandar una foto, quiero ver exactamente, no es que me digas solamente trabajo con Dipoxy 2K-1 diamante. No, no solamente, yo quiero ver la etiqueta porque muchas veces compramos una resina que dice un nombre, que dice el nombre quizás de una firma que yo no conozco, que tengo muy pocas informaciones o he leído muy poco. Y nada, quiero saber la etiqueta exactamente qué es lo que dice para saber exactamente de qué resina estamos hablando. Y ya después de yo saber si es alta, baja viscosidad, pues ya comienzo a saber más o menos, de acuerdo a mis experiencias y a mucho que he leído, exactamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no sucedió, qué pudo haber sucedido y cómo puedo ayudar. Sin saber qué resinas estás usando, no voy a dar consejos prácticamente, a no ser que sea algo que me diga, bueno, aquí tengo mucho frío, la temperatura bajó, ya sé que da lo mismo si usas baja, alta viscosidad, es el frío que está provocando que no sé qué tu trabajo, por ejemplo, si mezclaste bien la resina. Si no mezclaste bien la resina, puede haber calor, frío, lo que sea, que no se va a curar, no se va a secar. ¿Ok? Bueno, primeramente les dejo esta clase aquí con muchísima explicación de acuerdo a la resina con alta, media y baja viscosidad. En la próxima clase seguiré contando porque no quiero hacer estas clases tan largas que después no logren obtener las informaciones importantes del contenido, de aquel contenido que les estoy explicando. Quiere decir, ustedes saquen sus deducciones, escríbanse nota, comienzan a escribir notas. Si ya hay preguntas de aquello que dije, pues me dejen sus comentarios y yo les voy a responder. En la próxima clase que daremos, vamos a ir un poquitico a ver el tiempo de procesamiento que tenemos para cada tipo de resina. Quiere decir, el tiempo que tenemos a disposición para trabajar la resina, ¿ok? El tiempo que necesita mi resina para comenzar a secar, el tiempo que necesita mi resina para poder desmoldear y así procesivamente para hacer los huequitos y colocar las argollitas o los tornillitos y el tiempo que de verdad necesita secar esta pieza antes de entregar un pedido, ¿ok? Me despido, espero que esta primera clase les haya gustado, que haya sido de su interés y nos vemos dentro de poco. Hasta la próxima. Chao.